Frankenstein. Aula de literatura. Editorial Vicens Vives. Capítulo 1. Soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esta república. Mis antepasados fueron durante muchos años consejeros y síndicos y mi padre ocupó diversos cargos públicos con honor y reputación. Fue respetado por todos los que le conocieron por su integridad e infatigable atención a los asuntos públicos. Pasó su juventud dedicado por completo a los asuntos de su país. Diversas circunstancias le impidieron casarse a su debido tiempo, y no se convirtió en esposo y padre de familia hasta que no llegó al ocaso de su vida. Dado que las circunstancias de su matrimonio son reveladoras de su personalidad, no puedo por menos de relatarlas. Uno de sus más íntimos amigos era un comerciante que, desde una posición floreciente, cayó en la miseria a causa de numerosos infortunios. Este hombre, que se llamaba Beaufort, era de carácter orgulloso e inflexible, y no podía soportar vivir en la pobreza y el olvido en el mismo lugar donde antes se había distinguido por su categoría y su riqueza. De modo que, una vez pagadas todas sus deudas, se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió ignorado en la mayor indigencia. Mi padre quería a Beaufort extrañablemente, y su reclusión en tan infortunadas circunstancias le entristeció mucho. Lamentó amargamente el anacronio orgullo que había impulsado a su amigo a adoptar una conducta tan poco adecuada en afecto que les unía. Sin perder tiempo, comenzó a indagar sobre su paradero, con la esperanza de convencerle para que iniciase una nueva vida, con su ayuda y su crédito. Beaufort había tomado medidas eficaces para ocultarse, y transcurrieron 10 meses antes de que mi padre averiguase dónde vivía. Alborozado ante tal descubrimiento, corrió apresuradamente a la casa que le habían indicado, situada en una humilde casa próxima en Reus. Pero al entrar solo encontró miseria y desesperación. Beaufort había salvado del desastre una suma muy pequeña de dinero, aunque suficiente para subsistir unos meses. Entretanto, esperaba encontrar algún empleo respetable en casa de un comerciante. Así que pasó esta época inactivo, pero su aflicción se fue haciendo más honda y dolorosa al tener tiempo para reflexionar, y al final se apoderó de su espíritu de tal modo que al cabo de 3 meses cayó enfermo y hubo de guardar cama, sin posibilidad de realizar ningún esfuerzo. Su hija le atendía con mayor ternura, pero veía con desesperación cómo sus pequeños ahorros disminuían rápidamente y que no había ninguna otra perspectiva de sustento. Sin embargo, Caroline Beaufort poseía un espíritu de temple poco común, y un buen ánimo vino a sostenerla en la adversidad. Se procuró un trabajo sencillo, trenzada paja, y de diversas maneras consiguió ganar una miseria para seguir viviendo. Así transcurrieron varios meses. El padre empeoró. Ella se consagró aún más a cuidarle, lo que hizo disminuir sus medios de subsistencia. Y a los 10 meses al padre moría en sus brazos, dejándola huérfana y hundida en la miseria. Este último golpe la venció, y estaban de rodillas junto al ataúd de Beaufort, sollozando amargamente, cuando entró mi padre en la cámara. Llegó como un espíritu protector para la pobre joven, que se puso en sus manos, y él, después del entierro de su amigo, la llevó a Ginebra y la confió al cuidado de un pariente. 2 años después de esto, Caroline se convirtió en su esposa. Había una gran diferencia de edad entre mis padres, pero esta circunstancia pareció estrechar aún más los lazos de su afecto.
Había un sentido de la justicia en el resto espíritu de mi padre que le obligaba a tener muy alto el concepto de una persona para amarla intensamente. Quizá en otro tiempo había sufrido un desengaño y ahora estaba dispuesta a conceder más valor a la mujer que demostrarla merecerlo. En su afecto por mi madre manifestaba una adoración y una gratitud que lo hacía completamente distinto a la inclinación decadente de la senectud. Pues estaba inspirado por el respeto a sus virtudes y por el deseo de compensarla. En cierto modo, de los sufrimientos que había soportado, lo que daba una gracia inefable a su comportamiento para con ella. Todo se hacía según los deseos y conveniencias de ella. Él se esforzaba en protegerla, como el jardinero protege una hermosa planta exótica de los vientos rigurosos, y la rodeaba de todo cuanto tenía a despertar gratas emociones de un espíritu dulce y bondadoso. Su salud y aún la serenidad de su hasta entonces espíritu constante se resentían por todo lo que había sufrido. Durante los 2 años que precedieron a su matrimonio, mi padre fue abandonado todas sus funciones públicas e inmediatamente después de su unión buscaron el grato clima de Italia, así como el cambio del ambiente y la distracción que comportaba un viaje por estas tierras maravillosas, a fin de restablecer el debilitado organismo de ella. De Italia fueron a Alemania y a Francia. Yo, el hijo mayor, nací en Nápoles y les acompañé todavía muy niño en sus viajes. Durante varios años fui hijo único. Debido a los únicos que se estaban, parecía extraer inagotable afecto de su verdadera mina de amor y derramarlo sobre mí. Las tiernas caricias de mi madre y la sonrisa benévola y complaciente de mi padre cuando me miraba son mis primeros recuerdos. Yo era un juguete y su ídolo, más todavía su hijo, la inocente e indefensa criatura que el cielo les había concedido para que le enseñara el bien y cuyo destino futuro podían encauzar hacia la felicidad o hacia la desdicha, según cumpliese su deber de padres. Con esta profunda conciencia de lo que debía al ser que había traído al mundo, junto con el activo espíritu de ternura que animaba a los dos, es fácil imaginar que en cada hora de mi infancia recibí una lección de paciencia, de caridad y de autodominio, y me guiaron con infinita dulzura, de modo que todo me parecía una sucesión inacabable de alegrías. Durante mucho tiempo fui el único objeto de sus cuidados. Mi madre había mostrado grandes deseos de tener una hija, pero yo seguía siendo su único vástago. Cuando tenía unos 5 años volvieron a cruzar la frontera de Italia y pasaron una semana a orillas del lago Como. Su bondad natural les impulsaba a visitar con frecuencia las casas de los pobres. Esto, para mi madre, era algo más que un deber. Consistía una necesidad, una pasión. Recordando lo que había sufrido y cómo había sido socorrida, se sentía obligada a ejercer ahora de ángel guardián de los afligidos. En uno de sus paseos le llamó la atención, por su singular desolación, una miserable cabaña que había en el fondo de un valle, mientras un montón de niños mal vestidos allí cerca mostraban su miseria de manera patética. Un día en que mi padre se había ido a Milán, mi madre fue a visitar dicha morada y me llevó consigo. Encontró a un labriego y a su mujer, trabajando afanosamente, agobiados por la necesidad y las precauciones, distribuyendo una comida escasa entre 5 pequeñuelos hambrientos. Entre ellos había una niña que atrajo la atención de mi madre más que los demás. Parecía de estirpe diferente.
Los otros eran 4 atrevidos picadores de ojos oscuros, mientras que ella era delgada y muy rubia. Su pelo era de un dorado muy brillante y, a pesar de la pobreza de su ropa, parecía que un halo de distinción adornaba su cabeza. Tenía la frente ancha y despejada, limpios ojos azules y los labios y el óvalo de la cara de tan expresiva sensibilidad y dulzura que nadie había podido contemplarla sin creerla de una especie distinta. Un ser enviado del cielo y portador de un sello celestial en todas sus facciones. La campesina, al observar que mi madre contemplaba con maravillada admiración a esta niña adorable, se apresuró a contarle su historia. No era hija suya, sino de un hombre milanés. Su madre, alemana, había muerto en el parto. La criatura había sido confiada a esta buena gente para que la cuidasen. Entonces se encontraban en mejor situación. Se habían casado hacía poco y acababa de nacerles el primer hijo. El padre de la niña era uno de esos italianos educados en el recuerdo del antiguo esplendor de Italia. Uno de los Schiavi Ungor Frementi, que se esforzaban en conseguir la libertad de su país. Fue víctima de la debilidad de su patria. No se sabía si había muerto o vivía aún en las mazmorras de Austria. Le habían confiscado sus propiedades. Su hija se había convertido en huérfana y pordiosera. Siguió viviendo en el matrimonio que la había cuidado y floreció en su tosca morada más bella que una rosa de jardín entre las oscuras zarzas. Cuando mi madre regresó a Milán, encontró, jugando conmigo en el vestíbulo de nuestra villa, a una criatura cuya mirada parecía irradiar luminosidad y cuya figura y movimientos eran más gráciles que los de una gacela. Enseguida se le explicó esta aparición. Con su permiso, mi madre consiguió convencer a sus rústicos guardianes para que le cediesen su custodia de la niña. Querían mucho a la preciosa huérfanita. Su presencia había sido para ellos una bendición, pero comprendieron que era una injusticia retenerla con ellos. En la pobreza y en la indigencia, cuando la providencia le brindaba tan poderosa protección, consultaron con el sacerdote del pueblo y el resultado fue que Elizabeth la Vezna se convirtió en otra habitante de nuestra casa, en algo más que una hermana para mí, en la hermosa y adorada compañía de todos mis pasatiempos y alegrías. Todo el mundo aprendió a querer a Elizabeth. El apasionado y casi reverenciente afecto con que todos la trataban, y yo también, se convirtió en un orgullo y una satisfacción para mí. La noche antes de que la trajeran a casa, mi madre me había dicho en broma: «Tengo un precioso regalo para ti, Víctor. Mañana te lo traerán». Y cuando, a la mañana siguiente, me presentó a Elizabeth diciendo que era el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, interpreté sus palabras en sentido literal y consideré a Elizabeth mía para protegerla, quererla y cuidarla. Todas las alabanzas que le dedicaban las azoguía yo como dirigidas a algo de mi propiedad. Nos llamamos el uno a otro con el título familiar de primos. Ninguna palabra, ninguna expresión podía materializar la clase de vínculo que la unía a mí. Era más que una hermana para mí, puesto que hasta la muerte fue únicamente mía. Capítulo 2. Nos criamos juntos. No nos llevábamos ni un año de diferencia. No hace falta decir que no conocimos ningún tipo de desunión o disputa. La armonía era el alma de nuestro compañerismo, y la diversidad y contraste que existía en nuestros caracteres nos acercaba aún más. Elizabeth era de disposición más serena y concentrada. Yo, con todo mi ardor,
Era capaz de una dedicación más intensa y estaba más profundamente dominado por la sed del saber. Ella se ocupaba en seguir las creaciones de los poetas y encontraba en los solemnes y maravillosos escenarios que rodeaban nuestra casa de Suiza, en las formas sublimes de las montañas, en los cambios de las estaciones, en la tempestad y en la calma, en el silencio del invierno y la vida y la turbulencia de nuestros veranos alpinos. Amplios motivos para la admiración y el deleite. Mientras mi compañera contemplaba con espíritu grave y satisfecho la magnífica apariencia de las cosas, yo disfrutaba investigando sus causas. El mundo era para mí un secreto que deseaba desentrañar. Entre las primeras sensaciones de que tengo recuerdo están la curiosidad, la investigación seria de las leyes ocultas de la naturaleza y un gozo rellano de las éxtasis cuando se me revelaban. Cuando les nació el segundo hijo, 7 años menor que yo, mis padres abandonaron por completo su vida viajera y se establecieron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y un campagne en Bellerive, en la orilla oriental del lago, a algo más de una legua de la ciudad. Residíamos principalmente en esta última, y la vida de mis padres transcurría en considerable aislamiento. Mi carácter me inclinaba a reunir la multitud y unirme fervientemente a unos pocos, de modo que mis compañeros de colegio en general me eran indiferentes, pero a uno de ellos me uní con los lazos de la más estrecha amistad. Henry Clerval era hijo de un comerciante de Ginebra. Era un muchacho de singular talento y fantasía. Amaba las grandes empresas, las dificultades e incluso el peligro mismo. Conocía a fondo los libros de caballerías y de fantasía. Componía canciones heroicas y empezaba a escribir muchos relatos sobre hechos gloriosos y aventuras caballerescas. Intentó hacernos representar obras de teatro y tomar parte en farsas cuyos personajes estaban sacados de héroes de Roncesvalles, de la tabla ronda del rey Arturo y del séptimo caballeresco que derramó su sangre para regaltar el santo sepulcro de manos de los infieles. Ningún ser humano puede haber tenido una infancia más feliz que la mía. Mis padres eran muy bondadosos e indulgentes, y nosotros nos percatábamos de que, lejos de ser unos tiranos que gobernaban nuestro destino a su antojo, resultaban los dispensadores de los numerosos goces de que disfrutábamos. Cuando conocí a otras familias, pude apreciar con claridad lo inmensamente afortunado que era, y la gratitud que sentí hizo aumentar mi amor filial. Mi genio era a veces violento, y mis pasiones vehementes. Pero por alguna peculiaridad de mi carácter, no se volvía hacia objetos pueriles, sino hacia un ansioso deseo de aprender, aunque no de forma indiscriminada. Confieso que ni la estructura de los idiomas, ni los principios del arte de gobernar, ni la política de los distintos estados tenía atractivo para mí. Eran los secretos del cielo y de la tierra lo que yo ansiaba saber, y tanto si me interesaba por la sustancia externa de las cosas como si lo hacía por el espíritu interior de la naturaleza y el alma misteriosa del hombre. Mis investigaciones se orientaban hacia los secretos metafísicos y físicos del mundo en su más alto sentido. Entretanto, Clerval se interesaba, digamos, por las relaciones morales de las cosas, la etapa activa de la vida, las virtudes de los héroes y las acciones de los hombres eran sus temas favoritos. Y su esperanza y su sueño estaba en llegar a ser uno de esos hombres cuyos nombres se encuentran inscritos en las historias como valerosos y arriesgados defensores de nuestra especie. La preciosa alma de Elizabeth brillaba como una lámpara sagrada en nuestro hogar apacible.
Su cariño nos pertenecía, su sonrisa, su voz suave, la dulce mirada de sus ojos celestiales. Estaba siempre presente para bendecirnos y alentarnos. Era el vivo espíritu del amor que atempaba y atrae. Yo podía haberme vuelto un ser taciturno a causa de mis estudios, áspero por el ardor de mi naturaleza, de no haber sido porque ella estaba siempre a mi lado para aplazarme y hacerme adoptar una actitud tan amable como la suya. En cuanto a Clerval, ¿acaso el noble espíritu de Clerval podía albergar mal alguno? Sin embargo, quizás no hubiese sido tan exquisitamente humano, tan solícito en su generosidad, tan lleno de amabilidad y ternura, pese a su pasión por las hazañas aventureras, si ella no le hubiese hecho comprender el verdadero encanto de la bondad y no hubiese convertido el hacer el bien en la meta y el objetivo su sublime ambición. Siento un inmenso placer al recrearme en estos recuerdos de mi infancia, antes de que la desventura corrompiese mi espíritu y transformase mis luminosas visiones de utilidad universal en sombrías y limitadas reflexiones personales. Además, al esbozar el cuadro de mis primeros años, incluyo también aquellos acontecimientos que condujeron, de manera imperceptible, a mi posterior desventura. Pues cuando trato de explicarme el nacimiento de esa pasión que después dominó mi destino, la veo surgir como un arroyo de montaña, de fuente innoble y casi ignorada, para crecer a medida que avanza hasta convertirse en un torrente que fue arrasado a su paso todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Por tanto, deseo exponer en esta narración aquellos hechos que condujeron a mi predilección por dicha ciencia. Cuando tenía 13 años fuimos todos de excursión a los baños próximos a Thonon. La inclemencia de tiempo nos obligó a permanecer un día entero encerrados en la posada. En esta casa encontré por casualidad un volumen de las obras de Cornelio Agrippa. Lo abrí con indiferencia. La teoría que intenta demostrar y los hechos maravillosos que relata transformaron enseguida mi actitud en entusiasmo. Una nueva luz apareció alborear en mi mente y, saltando de gozo, comuniqué dicho descubrimiento a mi padre, que miró sin interés la portada del libro y dijo: «¡Ah! Cornelio Agrippa! Víctor, hijo mío, no malgastes el tiempo en esto. No es más que un montón de tonterías». Si en vez de hacer este comentario mi padre se hubiese molestado en explicarme de los principios de Agrippa había sido refutados en su totalidad y que se había formulado un moderno sistema científico con poderes muy superiores a antiguo, ya que los de este eran quiméricos, mientras que los de aquel eran reales y prácticos, entonces había arrojado un lado el libro de Agrippa y me habría conformado con mi imaginación, que ya ardía en deseos de volver con renovada pasión a mis estudios anteriores. Incluso es posible que el curso de mis ideas no hubiese recibido nunca el impulso fatal que me condujo a la ruina. Pero la mirada superficial que mi padre había echado al libro no me garantizaba en absoluto que conociese su contenido, de modo que seguí leyendo con la mayor avidez. Cuando regresé a casa, mi primera preocupación fue conseguir las obras completas de este autor, y, después, las de Paracelso y de Alberto Magno. Leí y estudié con placer las locas fantasías de estos escritores. Me parecían tesoros que muy pocos conocían, aparte de mí. Me he descrito como una persona siempre llena de un anhelo ferviente por penetrar los secretos de la naturaleza.
A pesar del inmenso esfuerzo y los maravillosos descubrimientos de los modernos filósofos, mis estudios me dejan siempre descontento e insatisfecho. Se cuenta que, sí, Isaac Newton decía que se sentía como un niño cogiendo conchas junto al inmenso e inexplorado océano de la verdad. Sus sucesores en cada rama de la filosofía neutral y que yo había podido leer, me parecieron, incluso a mi entendimiento juvenil, simples principales entregados al mismo pasatiempo. El rústico campesino contempla los elementos que ve a su alrededor y se familiariza con sus usos prácticos. El más instruido filósofo sabe poco más. Ha desvelado prácticamente el rostro de la naturaleza, pero sus facciones inmortales aún son un prodigio y un misterio. Puede disecar, anatomizar y poner nombres, pero, dejando aparte la causa final, las causas segundas y terceras son absolutamente desconocidas para él. Yo me había asomado a las murallas y los obstáculos que parecían impedir el hombre la entrada de la ciudadela, de la naturaleza, y con irreflexión e ignorancia me había quedado. Pero allí estaban los libros, y allí los hombres que más profundamente había penetrado en ella, y que sabían más. Acepté todo lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Quizá parezca extraño que esto sucediese en pleno siglo XVIII, pero mientras seguía la rutina de los cursos en los colegios Ginebra, adquirí por mi propia cuenta una sólida base en lo que se refería a mis estudios predilectos. Mi padre no poseía un espíritu científico, así que tuve que luchar a solas por mi sed estudiantil de conocimientos y la ceguera de un niño. Bajo la dirección de los nuevos preceptores que había elegido, me lancé con la mayor diligencia a la búsqueda de una piedra filosofal y el elixir de la vida, pero no tardó este último en acaparar todo mi interés. La riqueza era un objetivo inferior. En cambio, ¿qué gloria conseguiría si lograra desenterrar la enfermedad del cuerpo humano y volver al hombre invulnerable a todo, salvo a la muerte violenta? Pero no eran estos mis únicos proyectos. El poder de convocar aspectos y demonios era algo que mis autores preferidos postulaban que era fácil de conseguir, y a ello me apliqué con la mayor ansiedad. Y si mis conjuros no lograron su objetivo, atribuir el fracaso más a mi propia inexperiencia y a mis errores que a la falta de habilidad y de veracidad de las teorías de los maestros. Y así estuve un tiempo dedicado al estudio de sistemas superados, mezclando como un inepto mil teorías contradictorias y debatiéndome desesperadamente en un auténtico cenagal de conocimientos heterogéneos, guiado por una ardiente imaginación y un raciocinio infantil, hasta que un accidente cambió de nuevo el curso de mis ideas. Cuando contaba unos 15 años, vivíamos en nuestra casa, próxima a Beribe, donde presenciamos una tormenta súbitamente violenta y terrible. Había surgido detrás de las montañas de Jura, y los truenos se estallaban a un tiempo desde varios puntos del cielo con espantoso estruendo. Mientras duró la tormenta, estuve observando su evolución con curiosidad y placer, y estando en la puerta, vi salir de repente un chorro de fuego en un viejo y hermoso roble que había en unos 20 metros de nuestra casa. Tan pronto como la cegadora luz se desvaneció, vi que el roble había desaparecido y no quedaba otra cosa que un tocho calcinado. Al acercarnos a la mañana siguiente, encontramos al árbol destrozado de forma singular.
no había sido hendido por el impacto, sino reducido a pequeñas astillas. Jamás había visto nada tan absolutamente destruido. Antes de eso, yo no ignoraba las leyes más elementales de la electricidad. Quiso el azar que se hallara aquel día con nosotros un hombre que había realizado grandes investigaciones en filosofía natural y, excitado por la catástrofe, nos explicó una teoría que había elaborado acerca de la electricidad y el galvanismo, para mí nueva y asombrosa. Todo lo que dijo eclipsó absolutamente el Cornelio Agripa, Alberto Magno y a Paracelso, pero por alguna fatalidad la desmitificación de estos hombres me desanimó a seguir mis acostumbrados estudios. Me parecía como si nada pudiera llegar a conocerse. Todo lo que durante tiempo había atraído mi atención se me antojó de pronto despreciable. Por uno de estos caprichos de la mente a los que quizás somos más propensos en nuestra temprana juventud, abandoné al punto mis anteriores intereses, dejé a un lado la historia natural con toda su progenie, juzgándola una creación abortada y deforme, y alimenté el mayor de los desprecios por toda supuesta ciencia que no lograse trasponer el umbral del verdadero saber. En esta disposición de ánimo me consagré a las matemáticas y a las ramas relacionadas con esa ciencia, puesto que era la única edificada sobre firmes cimientos y dignada por tanto de mi interés. Si te ha gustado, suscríbete, deja un Así like que extrañamente para están seguir hechas haciendo nuestras audiolibro y almas, otros libros. y así de sutiles son los Yo me vínculos despido. que nos atan a la prosperidad, Adiós. a la ruina. Al mirar hacia atrás, me parece como si este